noches. De nuevo, el terror del yihadismo sacude a Europa. Ha sucedido esta mañana en la ciudad belga de Lieja. Al grito de Alá Akbar, Alá es grande, un hombre ha terminado con la vida de 2 mujeres, agentes de policía, y un civil de varios disparos. No hacía ni 24 horas que el sospechoso había salido de prisión con un permiso para preparar su reinserción. Parece que todavía hay miedo a denunciarlo como tal. Ningún medio de comunicación de nuestro país lo califica como lo que es: un atentado yihadista en suelo europeo. Solo en Intereconomía, sin miedos, sin formalismos, denunciamos la lacra del Islam más radical. Porque continúa la izquierda española patrocinándoles en detrimento del pueblo español. Como ya saben, Bélgica es el corazón, refugio y cuna del yihadismo europeo. La torpeza de los estados, la incapacidad de las autoridades para luchar contra el terrorismo, el relativismo moral, las fronteras abiertas son solo algunos de los factores que nos han llevado, que nos están llevando a día de hoy a vivir más días manchados de sangre en Europa. Más noticias en nuestro sumario. Si la moción de censura socialista fracasa, Podemos impulsará la suya propia. Esta nueva iniciativa respondería a los deseos de Ciudadanos porque tendría como único objetivo la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas. Pablo Iglesias incluso estaría dispuesto a renunciar a ser el candidato y proponer a otro instrumental que pudiera generar mayor consenso. Por su parte, Pedro Sánchez, a la desesperada, ofrece a los demás partidos pactar la fecha de los comicios. Un consenso en torno a la censura, un consenso en torno a ¿qué entendemos por estabilidad y normalización de la vida política? Y un consenso necesario que se tiene que dar. Antes de su ingreso en prisión, Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, rompía su silencio en una entrevista en exclusiva para el diario El Mundo. Ha calificado de sentencia política la resolución del tribunal que le ha condenado a 33 años y 4 meses de prisión por el caso Gürtel, por la que ya ha pasado su primera noche entre las rejas de Soto del Real. Bárcenas anuncia en esta entrevista que va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. En unos minutos repasamos todas las declaraciones inéditas del que fuera tesorero popular. Vamos a ver, desde mi punto de vista es una sentencia política en la que la valoración de las pruebas practicadas en juicio no se han tenido en cuenta. Tengo la sensación de haber asistido a un juicio distinto al plasmado en la sentencia. Con un pie casi en el mes de junio, las lluvias y tormentas continuarán durante 2 semanas más. Tal es así que 21 provincias estarán en aviso por riesgo de lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Aunque ya hemos pasado los 2 peores días, este lunes y este martes, se van a seguir produciendo tormentas a lo largo de toda la semana. Surgen especialmente por aire frío que rodea gran parte del país. Día triste en el mundo de la música y del cine, que le toca despedir a una de sus grandes profesionales, la cantante y actriz española María Dolores Pradera. Ha fallecido este lunes en su ciudad natal, en Madrid, a los 93 años. Con una carrera de más de 7 décadas en pie en los escenarios hasta casi los 90 años, logró una gran fama como difusora de la canción española, de la música de Latinoamérica y con un repertorio de temas de ayer y de siempre. Tenemos una noticia de última hora. Por fin el independentismo se ablanda. Quim Torra, el presidente, acaba de nombrar hace escasos 10 minutos a 4 consellers que no tienen cuentas pendientes con la justicia para poder formar gobierno. Redacción de informativos, Juanma Pérez Noya. ¿Ya se conocen los nombres? ¿Qué tal, Alba? Efectivamente, ya conocemos los nombres que van a permitir que por fin se desbloquee la situación catalana. Son 4. Elsa Artadi, que será consejera de Presidencia; Ángel Sacón, que será consejera de Empresa; Damià Calvet, consejero de Territorio; y por último, Laura Borràs, consejera de Cultura. También hay un nombramiento diferente, el de Alba Vergés, que sustituye a Toni Comín después de haber renunciado a su voto delegado. De esta forma, el gobierno de Torra será paritario, tendrá mitad de hombres y mitad de mujeres. Y ojo, porque esta decisión, esta renuncia a los consejeros bien fugados, bien encarcelados, llega después de que el Partido Popular hace apenas una hora, el gobierno de Mariano Rajoy, remitiese una carta a la Generalitat en la que informaba que no podía inscribir en el boletín oficial del Estado a su nuevo gobierno, al gobierno catalán, teniendo en cuenta que 4 de sus miembros precisamente no podían ser electos por estar fugados o por estar en prisión.
El Partido Socialista empieza la ronda de contactos para la moción de censura Mariano Rajoy. Pedro Sánchez ya ha mantenido las primeras conversaciones con los representantes de los grupos parlamentarios, entre ellos Podemos, Compromís y Esquerra, previos a que se debata la moción de censura este jueves en el Congreso. Fuentes de Podemos han confirmado que Sánchez y el secretario general de las filas moradas han conversado a través de una llamada telefónica, pero el contenido no ha trascendido a los medios de comunicación. De momento, Sánchez ha llamado por teléfono, como decimos, a Pablo Iglesias, el presidente del PNV, Antonio Ortúzar, a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y al portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Tardá. Estas han sido las llamadas de Pedro Sánchez, pero también el secretario de Organización, José Luis Ábalos, telefoneaba ayer por la noche a Joan Baldoví, el portavoz de Compromís, previamente a mantener un encuentro. Ábalos le ha agradecido el apoyo de su formación sin plantear nada a cambio. Pero atención, porque los varones del Partido Socialista activan todas las alarmas. Creen que el secretario general debería hacer público y explícito su rechazo a pactar y negociar con los nacionalistas. En Ferraz ya se advierte del peligro del voto de los independentistas. Pedro Sánchez está desesperado, ya no sabe qué más hacer para recabar apoyos suficientes. Tal es así que, si sale adelante, ha ofrecido al resto de formaciones políticas consensuar la fecha de las elecciones. El candidato ha redoblado su presión sobre los partidos que demandan un adelanto electoral. Asegura que no caben las posiciones intermedias, que se trata simplemente de un sí o de un no. Por tanto, consenso en la moción de censura, consenso en la necesidad de estabilizar y normalizar la vida política e institucional de nuestro país y, lógicamente, que luego los españoles y españolas, con su voto, decidan qué rumbo dar a este país. Ese es el consenso que yo ofrezco a todos y cada uno de los 350 diputados y diputadas que estáis en las cámaras, en las Cortes Generales. Un consenso en torno a la censura, un consenso en torno a qué entendemos por estabilidad y normalización de la vida política. Y un consenso. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, asegura que las filas socialistas asumen completamente la dificultad para conseguir que su iniciativa salga adelante. Dice que esto es lo difícil, pero quedarse de brazos cruzados y no hacer nada es el riesgo real. Lo que se asume es la dificultad, porque efectivamente lo que han ido declarando los distintos grupos habla de esa dificultad, pero yo creo que estamos ante un momento clave de la política española, de intentar devolver la credibilidad a las instituciones que desde luego están muy dañadas por el comportamiento del Partido Popular. Esto se hubiera evitado, esta moción se hubiera evitado si el presidente del gobierno hubiera adoptado la decisión que en cualquier democracia europea se hubiera adoptado en estas circunstancias. Y a partir de ese momento el Partido Socialista lo único que ha hecho es lo único que podía hacer. El riesgo real era no hacer nada. Simplemente esta mañana hemos tenido un contacto con el secretario de Organización, con el señor Ábalos, y primero nos ha agradecido nuestro apoyo. Nosotros hemos reiterado que vamos a votar que sí, porque entendemos que hay que escoger entre apartar o no a la corrupción. Las dos mujeres populares más visibles, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, arremeten duramente contra Sánchez. Ambas no han dudado en ningún momento en tildar las actitudes del socialista de irresponsables. Hoy las bolsas han vuelto a sufrir un varapalo, van cayendo desde el viernes, y la prima de riesgo está alcanzando cifras que hace bastante tiempo no conocíamos. Por tanto, esta moción de censura que ha planteado el señor Sánchez ya nos está costando mucho dinero a los españoles en términos de confianza y en términos de estabilidad. Yo creo que es una moción irreflexiva, improvisada, pero a todas luces también irresponsable, porque ha costado mucho llegar a donde estamos. Francamente, lo mejor para España hoy es que tengamos estabilidad y que tengamos un futuro y que podamos seguir creando empleo y dando un futuro a los españoles, y que se antepongan los intereses partidistas a esto me parece muy triste. Irresponsable, fraude, error. Bueno, hemos visto todo tipo de críticas al Partido Socialista desde los asientos del Ejecutivo, pero también a Ciudadanos. El líder del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol, ha recordado a Rivera sus cambios de opinión al respecto del artículo 155 y le ha acusado de ser un frívolo con unas únicas intenciones: destruir al partido del Gobierno. Pensar que Albert Rivera és una persona hàbil, és intel·ligent, però em sembla que és molt frívol.
I jo crec que un president del govern no pot estar canviant d'opinió cada 5 minuts. Actuar con los presupuestos del año 2017, que son los prorrogados en este momento, que son los presupuestos a los que el partido del señor Sánchez votó que no, o con los presupuestos aprobados en el Congreso, si los aprobara el Senado, a los que el señor Sánchez votó también que no. Por lo tanto, gobierno Frankenstein sin presupuestos. Malo para España. Una moción de censura instrumental es un fraude constitucional. Es una figura que no existe en nuestro ordenamiento constitucional. Es una figura que fue descartada precisamente por los redactores de la Constitución cuando elaboraron una moción de censura con carácter constructivo, en el que hay que presentar un candidato y un programa electoral. Como ven, los presupuestos generales del Estado es tema de debate y centro de todas las críticas en torno a esta moción de censura. Desde Ciudadanos priorizan las cuentas de este 2018 y el artículo 155 a unas elecciones anticipadas. Dicen no querer poner en riesgo la estabilidad. En estas circunstancias apelamos al sentido de responsabilidad y al sentido de Estado de todos. La única solución, repito, son unas elecciones generales que den un gobierno limpio, un gobierno fuerte y que aporten la estabilidad que nuestro país necesita. Si la moción de Pedro Sánchez falla, todo parece indicar en ese sentido. Además, desde Podemos se plantean llevar a cabo la suya propia. Esta nueva iniciativa respondería a los deseos expresados estos días por Ciudadanos porque tendría como único objetivo la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas. Pablo Iglesias incluso estaría dispuesto a renunciar a ser el candidato y proponer a otro instrumental e independiente que pudiera generar mayor consenso. Aún así, el líder de la formación morada dice estar dispuesto a dialogar con Rivera para conseguir su respaldo, pero advierte, solo lideraría esta moción Albert Rivera porque Ciudadanos no cuenta con los escaños suficientes para llevarla adelante. Y el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, ha dicho esta mañana que estos movimientos socialistas son totalmente necesarios porque es peligroso que el Partido Popular siga gestionando el país. Dice como un zombi, pero la moción puede caer en el postureo. La moción de censura es tan necesaria que convendría que no deviniera en postureo. Creo que la moción de censura hace tanta falta que no se puede convertir en una loción de censura donde alguien se dé afeites de cara a unas más que presumibles elecciones. Creo que el clamor popular es tan evidente, ¿no?, de que no se soporta más corrupción y que es muy peligroso que un Partido Popular que se sabe, ¿no?, cadáver siga gestionando como zombie en nuestro país porque lo único que queda es que hagan daño. Y si esto falla y hay que ir a elecciones, bueno, pues se irá a elecciones, ¿no? La inestabilidad política pasa factura a España y a Italia. La bolsa se hunde y la prima de riesgo se dispara. Nos vamos en directo hasta la sede de la bolsa en Madrid. María Matos, muy buenas noches. ¿Cómo ha cerrado la bolsa? Buenas noches. Pues la sentencia de la Gürtel, sumada a esa moción de censura y también la inestabilidad política que está viviendo nuestro país vecino, Italia, han sido hoy los detonantes de que el principal indicador de nuestra bolsa española se haya llegado a situar por debajo de los 9.500 puntos tras ceder un 3%. Sin duda, ha sido hoy una de las peores jornadas desde junio de 2016 con el referéndum del Brexit. En el IBEX 35, el sector más perjudicado han sido los bancos. Hemos visto pérdidas de hasta un 7% en Sabadell y en torno a un 6% con BBVA y Santander. La bolsa de Milán también se ha desplomado tras una hora y media desde su apertura, con pérdidas de un 3,45% y algunos de sus títulos bancarios se han quedado suspendidos. Parece ser que todo ha recobrado casi la normalidad, aunque sigue siendo valores muy negativos. La bolsa ha cerrado en un 2,49% y la prima de riesgo ha quedado disparada en los 130 puntos básicos. Y para analizar este martes negro en los mercados internacionales, tenemos conexión con Javier García Viviani, redactor de cierre de Mercados en Intereconomía. Les saludamos ya. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Peor jornada en la bolsa desde el referéndum del Brexit, como acabamos de ver. ¿Hasta qué punto la moción de censura convocada por el Partido Socialista es el principal factor de desestabilización económica en nuestro país? Hombre, todo ha sido problema del timing. Sí que es cierto que se han acelerado las ventas de renta variable española, en concreto
desde el viernes, fecha del registro de esa moción de censura. Es un grado más de tensión en los ya de por sí agitados mercados, en las bolsas internacionales que están mal acostumbradas. Cierto que registran algunas de ellas ligeras subidas en lo que va de año, pero si unimos tensión en el comercio internacional, la posibilidad de que el BCE endurezca su política monetaria y los factores de riesgo a los que se enfrentan sobre todo los bancos españoles, bolsa española muy bancarizada, sobre todo por la crisis emergente, pues es un grado más de tensión esta incertidumbre política en España que no ayuda, desde luego, a comprar acciones. A lo largo de esta semana, Partido Socialista, Podemos y los nacionalistas van a intentar pactar esta moción antes de la votación del jueves y viernes. ¿Debemos temer que este desplome de la bolsa continúe? Los expertos que hemos consultado en cierre de mercados dicen que a lo mejor podemos ver en los próximos días cierto picoteo, ¿no? Estrategias de aprovechar los recientes castigos para comprar valores que puedan resultar atractivos en precio. De todas formas, hasta el jueves o el viernes va a haber marejada, turbulencia, sobre todo en la bolsa española. Veremos al final qué pasa. No solo el parque español está en rojo, sino que el resto de mercados europeos también retroceden. Teniendo en cuenta que la inestabilidad italiana viene de lejos, ¿por qué se produce ahora esta caída? Pues tenemos sobre todo, de hecho, la bolsa italiana había sido de las que mejor comportamiento había registrado en lo que va de año. Estamos acostumbrados a los impases políticos en la que sigue siendo tercera economía de la zona del euro. Bien o mal acostumbrados, bolsa italiana no había resultado del todo penalizada. De fondo está las ayudas de los bancos centrales. Hoy, de hecho, una miembro del Consejo de Gobierno del BCE ha dejado caer que junio podría ser el mes para anunciar definitivamente el fin de las compras de deuda para finales de año. Eso añade incertidumbre a los mercados, sin olvidar, como no, lo que está pasando sobre todo en la geopolítica. Corea del Norte, la crisis de los emergentes, Argentina o Turquía. De hecho, hay bancos, sobre todo españoles, muy expuestos, caso de BVA. Ayuda un poquito, puede ayudar sobre todo al DAX, paraíso exportador, a las empresas alemanas, sobre todo la depreciación del euro, pero de todas formas dicen los expertos que hay que vender en mayo, no volver a bolsa hasta finales del verano. Este año de momento no se ha cumplido, mayo sigue siendo un mes positivo en el acumulado, pero todavía le quedan unos cuantos días, veremos si no se tuerce la cosa un poquito más. Javier, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Un saludo, buenas noches. Y de la economía y de la bolsa española nos vamos ahora hasta el Congreso de los Diputados. Interrogatorio muy esperado en la Comisión de Investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular. Hoy ha sido el turno para María Dolores de Cospedal. La secretaria general popular ha atacado diciendo que el único partido condenado por financiación ilegal ha sido el Partido Socialista, al que también le han recordado otras sentencias, como por ejemplo la de los GAL. Ha llegado a amenazar al partido con una querella por acusaciones de falso testimonio en el juicio de la trama Gürtel. Mire, lo primero, yo no miento. Yo no miento. Por mucho que su señoría diga que yo miento, yo no miento. No lo dicen los jueces, porque su señoría está mintiendo en este momento. Está mintiendo en este momento. Su señoría dice que el juez dice que yo miento, y eso no lo dice la sentencia. El que está mintiendo en este momento, y supongo que nos están viendo... Perdón, yo no le he interrumpido a su señoría en ningún momento. Y esa sentencia que ha leído usted no dice que yo mienta, no lo dice en ningún momento. O sea que si alguien está faltando a la verdad es su señoría. Le digo más, señoría. ¿Es que me está acusando su señoría de falso testimonio? Pues yo no sé, supongo que como estamos en la sede de la soberanía nacional tiene usted inmunidad parlamentaria, pero yo lo que le pediría es que cuando salga su señoría fuera de esta comisión lo diga delante de la prensa, porque le voy a poner inmediatamente una querella por acusación de delito. La inquietud que se ha vivido durante las horas de esta comisión han hecho que Cospedal llegase a estallar. Ha negado que su marido, Ignacio López de Hierro, sea uno de los donantes que aparece en los papeles de Bárcenas. Asegura que está harta de lecciones de feminismo y de que se la haya calificado de chacha del partido. Ustedes no son nada machistas. Ustedes utilizan a la figura de mi marido, que como está en el mundo privado no se puede defender, para perjudicarme a mí.
Y eso es de un machismo asqueroso, señoría, asqueroso, y se lo digo con todas las palabras, porque ya estoy harta de las lecciones de feminismo cuando a otras, a mí se me ha llamado la chacha del Partido Popular, y defiendo a las limpiadoras, Y además de estas, en la comisión también se han sucedido otros numerosos reproches y críticas cruzadas. Este que van a ver es el tenso cara a cara entre Gabriel Rufián y María Dolores de Cospedal. Como era de esperar, Gabriel Rufián ha puesto en dificultades a María Dolores de Cospedal. Ambos han mantenido una agria discusión en la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP. El diputado de RC presumía de que su partido no había robado en sus más de 80 años de historia, algo que Cospedal negaba, aunque sin ser capaz de mencionar un solo caso. ¿Usted puede asegurar que va a pasar algo en Esquerra Republicana dentro de un año que usted no pueda controlar? En 87 años no ha robado nadie. Ahora usted. Bueno, señoría, dígame, su partido está sujeto a algunos procedimientos. Sí, no me diga usted eso, señoría. Diga uno. Señoría, como si yo me pongo a hablar de los procedimientos... diga uno. Es que acaba de hacer una acusación muy grave de un partido al cual yo represento. No, diga señoría, uno. Si es conocido público y notorio. Diga uno. Que no, señoría, que pero es diga conocido... un caso de corrupción de Esquerra Republicana. Diga uno. Pero no es tan difícil. Señoría, es conocido público y notorio. Diga pero uno. Repito. Uno. Le pido que diga uno. Contestar? Yo le digo Lezo, Gürtel, Púnica. Ahora usted diga uno. La insistencia de Rufián a que Cospedal respondiera ha logrado meter en un callejón sin salida a la ministra, que ya no sabía qué decir. Finalmente, Rufián ha optado por guardar silencio y por animar a Cospedal a que dijese lo mismo ante la prensa. No, yo ya le he contestado a su señoría. No ha contestado. Conteste qué casos de corrupción está involucrado Esquerra Republicana. Ya le he contestado a su señoría. No ha contestado. No voy a seguir hasta que conteste. Bueno, pues no siga a su señoría. Pero usted sabe perfectamente que ha mentido aquí en sede parlamentaria y lo sabemos todos nosotros. Si tiene arrestos, si tiene agallas, salga fuera y dígalo. Muy bien. Otro de los rostros visibles que han pasado esta mañana por esta comisión de investigación es el director de Radio Televisión Española, José Antonio Sánchez Domínguez. Ha reconocido en respuesta a Miguel Vila estar en los papeles de Bárcenas. Dice que son falsos, pero que nunca los tendrá manchados de sangre. Y en cuanto a los papeles de Bárcenas, ya se lo he dicho, pero yo no estoy ni en los papeles de Irán, ahí donde se cuelgan las grúas a los homosexuales, o se mata a pedrada a las niñas por darse un revolcón con el novio, ni donde se asesina a 150 personas por manifestarse en una calle como en Caracas. No, yo en esos papeles no estoy, que quede constancia. Yo estoy en los papeles de Bárcenas. En los papeles manchados de sangre yo nunca estaré. Y antes de su ingreso en prisión, Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, rompe su silencio en una entrevista en exclusiva para el diario El Mundo. Ha valorado la sentencia de la trama Gürtel, la que ha calificado de política. También ha tenido ocasión para hablar de los polémicos mensajes con el presidente del Gobierno. Esto es lo que han dicho, vean. ¿Qué quiso decir Mariano Rajoy cuando le escribió por SMS las ya célebres frases «Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos»? ¿Qué estaba haciendo exactamente por usted? Yo creo que trasladarme un mensaje de ánimo por los ataques que estaba recibiendo desde que se conoció que yo tenía cuenta en Suiza. El hacemos lo que podemos hay que entenderlo en clave interior, dado que algunos compañeros de partido, desoyendo su opinión, echaban con este tema más leña al fuego. Y analizamos estas palabras con Marisa Gallero, periodista del diario ABC, que está al otro lado del teléfono. Marisa, muy buenas noches. Buenas noches. Desde el entorno de Bárcenas aseguran que Luis se ha llevado un durísimo golpe al conocer la sentencia a su esposa. ¿Cree que esperaba que el precedente de la infanta Cristina le permitiera salir prácticamente indemne? Hombre, prácticamente indemne no, porque sabía perfectamente de que años iban a condenar, pero nunca pensaban que su mujer, Rosalía Iglesias, no es administradora de ninguna empresa, como por ejemplo la mujer de Correa, o tampoco pertenece a la trama como asociación ilícita, que muchos de los acusados y condenados en esta sentencia pues sí que pertenecen a ella, con lo cual no pensaba que las penas iban a ser más altas que efectivamente que la mujer de Correa, que era la directora del gabinete de alcaldía de Majadahonda, donde se llevaron dinero de la caja, donde se hizo malversación de fondos. Francamente, con los delitos fiscales que se le adjudican a ella
por cooperación necesaria con su marido, pues francamente 15 años de cárcel pues lo ven excesivo. Pero bueno, yo creo que efectivamente quizás ha habido delitos que se han tenido en cuenta con una pena menor que incluso los de Rosalía, porque una cuestión muy importante, ¿sabe el nombre de alguna de las mujeres que están en la sentencia de Gürtel o solamente se conoce el de Rosalía Iglesias? Una cuestión más, la entrevista a Bárcenas que acabamos de escuchar demuestra que está decidido a tirar de la manta o acaso ha llegado a un pacto de no agresión con el partido. Hombre, a mí desde que empezó el juicio del caso Gürtel en septiembre del 2016 me dijo que no tenía ningún tipo de pacto con el Partido Popular, y cuando llegó la condena de 33 años de cárcel, dice, ¿este es el pacto con el Partido Popular? 33 años de condena para mí y 15 para mi mujer. O sea, esto es una sentencia política que, tanto como se lo ha dicho a Esteban Urrestieta, que le doy la enhorabuena por esa entrevista, como en conversaciones telefónicas conmigo, me ha remitido a lo mismo. Dice, si este es el pacto del Partido Popular, ¿qué hubiera hecho si no hubiera pactado? O sea, es evidente que él no cree que haya hecho ningún pacto. Y lo de tirar de la manta, bueno, hasta ahora él las frases más contundentes las ha tenido en sede judicial, porque al final la contabilidad extracontable, como la llama últimamente, la reconoció ante el juez Pablo Ruz el 15 de julio del 2013, justo después de ese SMS de Luis E. Fuerte que apareció el 14 de julio en la portada del Mundo. Pues Marisa, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y muy buenas noches. Buenas noches, igualmente. La Audiencia Nacional ha decretado prisión sin fianza para el extesorero del Partido Popular y ha demorado hasta el miércoles la comunicación de las medidas cautelares que se le van a imponer a su mujer, a Rosalía Iglesias. Y presten muchísima atención porque en Génova 13 parece estar temblando si esta entra en la cárcel. Conectamos ya con la redacción de La Gaceta. Pepe García Saavedra, muy buenas noches. ¿Por qué los populares deberían preocuparse si la mujer de Bárcenas es finalmente encarcelada? Muy buenas noches, Sara. Pues mañana podría destaparse la caja de Pandora si finalmente Rosalía Iglesias entra en prisión. La relación entre Bárcenas y el Partido Popular pasó de, en 2013, acusarlos directamente de recibir los sobresueldos y reconocer la caja B, a poco después, cuando hubo una reunión con altos cargos del partido, ya se fue destensando esta relación y negaba la existencia de una caja B en el partido, hablaba de una contabilidad extracontable e incluso se retiró de la causa por el borrado de los discos duros. En esa reunión, ¿qué se dice que transmitió Luis Bárcenas? Que como su mujer entrara en prisión iba a destaparlo absolutamente todo. ¿Y qué tendría el señor Bárcenas en su haber que pone tan nervioso a la gente de Génova? Pues el periodista Raúl del Pozo ya en 2013 avanzó que serían 3 mochilas repletas de documentación que incriminarían a altos cargos del partido, entre ellos algún ministro. Y en estos últimos días el Plural ha ido un poco más allá y habla de 14 maletines con todo tipo de información. Incluso, apunta a este diario, se ve a Mariano Rajoy recibiendo un maletín con 4.900 euros en dinero negro. Pepe, gracias y muy buenas noches. Y seguimos en tribunales porque una testigo clave del caso de los ERES ha señalado hoy a Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Ha sido María José Rofa, la que fuera asesora de la Dirección General de Trabajo, la que ha asegurado que ambos presidentes estaban al tanto de la gestión del Fondo de Reptiles con el que se hacían los pagos porque se les enviaban a firma informes. No hay pruebas sobre la mesa, pero dice que la responsabilidad en estas materias es del Consejo de Gobierno, o en su defecto de la Presidencia. Es decir, le acusa no solo de estar al tanto, sino también de ser parte activa en las concesiones y pago de ayudas bajo sospecha. Y hablamos de toda la trama Gürtel de Luis Bárcenas con Eduardo Inda, director de OK Diario. Tenemos ya conexión en directo con él. Eduardo, muy buenas noches. Muy buenas noches desde OK Diario. Tanto Bárcenas como su mujer ven agravio comparativo respecto a la infanta Cristina. ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias entre ambos casos? ¿En base a qué criterio las sentencias han sido distintas? Bueno, yo creo que en el caso del caso Urdangarín, que yo descubrí hace ya unos cuantos años, lo que es evidente es que se alejó bastante de lo que pedía la Fiscalía
y aquí en el caso de Luis Bárcenas, de Francisco Correa y los demás condenados, pues se ha ajustado mucho a lo que pedía la Fiscalía. Por tanto, hay un primer agravio comparativo ahí. Y luego en el segundo caso del caso Urdangarín, pues ni el señor Torres ni el señor Urdangarín han ingresado en prisión. El señor Urdangarín tiene una condena de casi 7 años y aún permanece en libertad a espera de lo que dictamine el Supremo. Son cuestiones que implican obviamente un agravio comparativo entre un caso y otro, pero hay muchas más. Bárcenas ha asegurado que la resolución del tribunal corresponde a una sentencia política. ¿Tiene entonces España una justicia politizada? Bueno, la justicia en España yo creo que funciona razonablemente bien, pero al igual que en otros países de Europa está politizada, y el hecho de que está politizada lo demuestra que había 2 jueces que eran los jueces naturales, que era la señora Espejel y el señor López, los jueces predeterminados por la ley, y estos señores fueron recusados en un caso absolutamente inédito, porque por esa regla de 3 habría que recusar al señor de la Mata, que está instruyendo parte de la financiación en B, en negro, del Partido Popular. Y este señor, el señor de la Mata, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, fue director general de Justicia en el gobierno de Zapatero. Si había motivos para recusar a la señora Espejel y al señor López, los mismos motivos debería haber para que se apartase del caso de la financiación en B al señor de la Mata, porque es una persona vinculadísima al Partido Socialista, lo cual no quita para que sea un excelente juez, que lo es, pero los mismos motivos de sospecha que teóricamente había sobre la señora Espejel y sobre el señor López los debería haber sobre el señor de la Mata, por no hablar de otros muchísimos casos. Eduardo, tú que conoces bien los entresijos del Partido Popular, ¿crees que desde la formación hay ahora mismo miedo a que Bárcenas tire de la manta si su esposa ingresa en prisión? Pues no tengáis la más mínima duda, porque además Bárcenas tiene documentación muy potente y tiene bombas atómicas en forma de vídeos y de otro tipo de soportes documentales que harían temblar al misterio y desde luego harían temblar muchísimo más al Partido Popular, y hay pánico, claro que lo hay. Y por último, Eduardo, tras la durísima sentencia de la Gürtel, ¿tiene credibilidad Rajoy para continuar al frente del gobierno? Bueno, yo creo que él recibió el mandato de los ciudadanos, y ese mandato solo se puede cortocircuitar porque él convoque elecciones o por una moción de censura, y ese es el mecanismo en las democracias parlamentarias y así debe ser, y mientras no haya una mayoría en contra, el señor Rajoy pues tiene que seguir de presidente del gobierno. Otra cosa es su credibilidad, pero eso no tiene que decirlo cualquiera de nosotros, los periodistas o la oposición, eso lo tendrán que decidir los ciudadanos en las urnas. Y por cierto, a mí me llama poderosamente la atención que en la sentencia de Gürtel se hable de la credibilidad del señor Rajoy, en fin, se meta ahí como coletilla. Si dudan de la credibilidad del señor Rajoy, pues a lo mejor lo que tendrían que haber hecho es deducir testimonio por lo que él dijo en sala y imputarle, porque si no, no sea santo de qué viene eso de la falta de credibilidad del señor Rajoy. Si tiene para los magistrados, para los sentenciadores, falta de credibilidad, insisto, que se deduzca testimonio y se le impute y se abra una pieza por él contra él por falso testimonio. Es que no les queda otra, no puede ser una cosa y la contraria, o es una o es otra. Eduardo Inda, desde OK Diario, gracias y muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches desde OK Diario. Y abrimos página catalana porque se abre un nuevo frente que debilita al independentismo, y es que el que fuera consejero de Salud y diputado electo de Esquerra renuncia ahora a delegar su voto en los próximos plenos parlamentarios. Lo ha hecho a través de un escrito dirigido a la mesa del hemiciclo desde Bruselas, donde se encuentra huido, aunque mantiene su acta de diputado. En esa carta comunica que deja sin efecto su delegación de voto en el diputado y presidente del Grupo Parlamentario Republicano, Sergi Sabrià. Posición baja, como decimos, para los separatistas.
Esta renuncia abre un nuevo frente que debilita el independentismo. Este escaño arrebata la mayoría de la Cámara a Junts per Catalunya y a Esquerra, que ahora suman 65 de los 135 diputados, por lo que necesitarán el apoyo de la CUP para poder prosperar en las votaciones de la Cámara. Y es que la mesa del Parlamento tenía que decidir si mantenía la delegación de voto de Comín o no. Por ello, Comín ha decidido retirar la delegación in extremis para no forzar a los miembros de la mesa. Pero es que abre también un frente interno en Esquerra que podría acabar solicitando su renuncia al escaño para reequilibrar la mayoría parlamentaria. Una brecha que queda patente también en que Comín fue el único representante de esta formación que aceptó formar parte del gobierno de Quim Torra, distanciándose así del criterio general del partido, que considera que ahora lo que toca es gobernar. Y ampliamos esa información de última hora que les contábamos al inicio de este informativo. Quim Torra, el presidente de la Generalitat, da un paso atrás y nombra a 4 consellers que no tienen ninguna cuenta pendiente con la justicia para poder formar gobierno. De esta forma se desbloquea al fin la situación con un claro paso atrás, como decimos, del independentismo catalán. Por tanto, los exconsellers huidos o fugados, como Jordi Turull, Toni Comín, Josep Rull y Lluís Puig, salen del Ejecutivo para dar paso a todo mujeres. El Sartadi, que gana más peso en el gobierno y pasará a dirigir la Consellería de Presidencia. También veremos a Laura Borràs como consejera de Cultura, a Damia Calvet en el puesto de Territorio y Sostenibilidad y a Àngels Chacón, que asumirá la Consejería de Empresa y Conocimiento. Sucede después de que el Partido Popular enviase esta misma tarde una carta al presidente de la Generalitat, a Quim Torra, diciéndole que era imposible ese nombramiento de los anteriores 4 consellers por su condición de fugados o encarcelados. Y la cadena pública catalana, al servicio de los independentistas, recibe los peores datos de su historia. Sin ir más lejos, los ingresos publicitarios de esta televisión cayeron un 12% durante el pasado año 2017 a causa del procés separatista. 2 puntos por encima de la cuota del 10% que perdió el conjunto de las autonómicas en el mismo periodo. Según reconoce la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en Cataluña, en su último informe de cuentas, el negocio comercial alcanzó los 56 millones de euros, casi 8 millones de euros menos que en el año 2016. Y un último apunte en crónica catalana. Los empresarios de la región piden más autogobierno para Cataluña. El Círculo de Economía reclama mejorar la financiación, que este sistema, dicen, sea más eficiente y equitativo y elevar el estatut al rango de norma constitucional. Aseguran que de esta forma se desbloquearía la situación del país a través de un estatut pactado por los diferentes grupos políticos y aprobado por un referéndum. Hacen un llamamiento a todos los políticos para recuperar la normalidad, pero siempre aseguran desde el marco legal y constitucional. La idea del estatuto como verdadera constitución nacional, equivalente a la de los estados nacionales dentro de un modelo con rasgos federales como es el español, implicaría el reconocimiento nacional que demandan una mayoría de ciudadanos. Esta visión del estatuto como constitución nacional del territorio viene avalada por la propia Constitución. Este cambio del rango legal del estatuto exigirá llevar a cabo una consulta sometiéndolo a referéndum en Cataluña. No es necesaria una segunda consulta a todos los españoles. Reforma del modelo actual de financiación autonómica con 3 objetivos. Primero, hacerlo más eficiente y equitativo. Segundo, permitir a las comunidades autónomas recibir de forma directa y en el ejercicio presupuestario vigente los ingresos fiscales que les corresponden. Y tercero, aumentar la cooperación e integración entre la Agencia Tributaria Estatal y las agencias de las comunidades autónomas. Buenas noticias en Madrid contra la ideología de género. Hace unos días un padre conseguía frenar que se impartiera una clase de esta materia a alumnos de 11 y 12 años. La dirección de otro colegio de Madrid hacía lo propio sobre una actividad complementaria de este estilo. Tiene todos los detalles Javier Torres. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Alba? Buenas noches. Efectivamente, pues era Gabriel Araujo, el padre de un alumno de este centro del Colegio Público San Isidoro de Madrid, que por presiones al colegio pues al final acaba suspendiendo unos talleres de ideología de género que se iban a impartir en este centro. Estos talleres consistían, en otras cosas, en la eliminación de roles y, en enseñarle a niños de 11 y 12 años las prácticas sexuales entre hombres y mujeres, también entre hombres y hombres y viceversa. Vamos a ver más detalles sobre lo que ha ocurrido en el Colegio Público San Isidoro. Tú que te llamas Manuel, desde ahora te llamarás Verónica y deberás comportarte como lo hace una niña. Levántate de tu sitio y camina ante la clase como lo haría una mujer. Siéntete libre.
Cosas como esta forman parte de las actividades de un taller de igualdad para alumnos de sexto de primaria ideado por el Ayuntamiento de Madrid. Los alumnos del Centro Escolar San Isidoro se han librado de recibir esta asignatura extraescolar gracias a Gabriel Araujo, padre de uno de los escolarizados, que ha presentado varios escritos para evitar que se imparta y lo ha conseguido. Solicita lo siguiente: que el contenido ideológico de los talleres que se inculcarán a niños sean demostrado como falaces y vulnera el deber de neutralidad ideológica. No es novedad que los propios monitores y agentes de igualdad, hombres y mujeres, sean gays y lesbianas para transmitir mejor desde su condición los valores de la diversidad sexual. Muestra de ello se adjunta en el escrito los tuits que un profesor de colegio público ha escrito en sus redes sociales. Para normalizar la homosexualidad, los profesores de la pública debemos sacar del armario a nuestros alumnos. En cada clase, cerca del 50% de los niños son homo, bi o transexuales. El profesor debe ser guía y enseñar que el sexo es plural, abierto, sin límites, y enseñar que entre personas del mismo género se disfruta más porque conocen mejor sus cuerpos. Sueño con el día en el que pueda contar a mis alumnos que ser penetrado analmente por otro hombre no es una perversión, sino algo normal y placentero. Este padre lo ha conseguido, pero pese a esta pequeña victoria en la defensa de la libertad para educar a un hijo lejos de imposiciones y totalitarismos, los padres deben estar alerta. Esto es solo el principio de la ofensiva del colectivo LGTBI para adoctrinar a nuestros hijos. Bueno, pues otra noticia también positiva en este sentido: el colegio Josep Tarradellas, también colegio público de Madrid. El centro, la dirección de este colegio, pues ha suspendido una actividad extraescolar que los alumnos iban a recibir en el Centro de Salud de San Chinarro sobre reproducción. Algo realmente normal, pero el colegio ha entendido que los contenidos de este taller no eran ni mucho menos adecuados. Pues Javier Torres, muchísimas gracias y buenas noches. Y tenemos conexión con Gabriel Araujo, miembro de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Público de San Isidoro de Madrid. Señor Araujo, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué contenidos de este taller le parecían a usted inaceptable para que fuesen impartidos a menores de 11 y 12 años? Pues básicamente toda la temática, ya que estos talleres se basan en la ideología de género. Entonces, partiendo de la base esta, es realmente inaceptable que se quiera, digamos, contaminar ideológicamente a nuestros hijos. Tanto de toda la temática que parte de la teoría de género, que ya se ha mostrado científicamente que es absolutamente falsa, como también los conceptos de diversidad sexual, que es unas cuestiones en las que los padres tenemos el derecho de criar a nuestros hijos bajo nuestras propias convicciones morales, religiosas y filosóficas, y también el tema lingüístico, que también hay un lenguaje, hay unas reivindicaciones de la ideología de género que no se corresponden con la realidad. ¿Ha recibido apoyo del resto de los padres y más allá de los progenitores del resto de alumnos? ¿Algún docente ha sacado la cara para criticar la ideología de género? Pues sinceramente hasta ayer no. Lo que pasa es que ayer ha aparecido gentilmente invitado por El Gato al Agua, y a partir de ese vídeo, sinceramente, el día de hoy de verdad que ha sido el apoyo masivo. De hecho, muchas mamás se han ofrecido a acompañarme en las entrevistas. Ahora, precisamente por motivos laborales y de horarios, no le venía bien, pero sí que estoy empezando a notar efectivamente que hay un apoyo masivo, lo cual agradezco profundamente. Ha sido que otro centro público de Madrid ha sucedido algo similar. En este caso ha sido la dirección del centro la que ha suspendido una clase extraescolar de este estilo, pero cree que su caso va a sentar un precedente en la lucha por la libertad educativa. Bueno, yo creo que más que sentar precedente, lo que hace falta es que otros colegios, como ese es concretamente el Josep Tarradellas de San Chinarro en Madrid, también ha dado un paso valiente. Yo creo que esto es una estructura que tiene que ampliarse, y los centros tienen que perder el miedo. Los padres también, los padres y madres tienen que dar el paso adelante, oponerse cuando las convicciones o lo que se está inculcando a nuestros hijos no concuerdan con nuestras propias convicciones, o cuando directamente no queremos influir en nuestros hijos en ninguna ideología. Entonces yo creo que sí, que hay que seguir adelante, y este colegio de verdad que me alegro muchísimo que haya dado este paso.
Señor Araujo, ¿qué le han dicho desde el centro? ¿Ha sentido algún tipo de coacción o malestar desde este colegio? El ambiente es rarísimo, rarísimo dentro del colegio. Nosotros no tenemos ninguna información, es decir, hay un apagón informativo absoluto, cosa que tenemos derecho, pero no de parte del colegio, porque la dirección del colegio se ha portado muy bien en todo momento. Es un cuerpo directivo que realmente se preocupa mucho por los niños, es muy respetuoso de los derechos de los padres. No hay ningún problema con el colegio, es con el AMPA. Con el AMPA es el problema que han tomado la fuerza, el AMPA, y nos están ocultando. Hay una agenda oculta que sustrae a nuestro control, y esto es inaceptable. Pues señor Araujo, muchísimas gracias, enhorabuena. Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido a los padres de un bebé de 2 meses como presuntos autores de un delito de malos tratos. El pequeño tiene lesiones que parecen coincidir con mordeduras humanas. Miriam Olivas, ¿qué explicación ha aportado los padres y qué dicen los informes sanitarios? Buenas noches. Buenas noches, Salva. Así es, hay 2 padres detenidos de un menor de un bebé de 2 meses por presuntos maltratos. Los hechos se sucedieron el jueves pasado cuando la madre llevó al bebé al hospital de Manacor y los facultativos sospecharon de que podía tratarse de un caso de malos tratos, ya que las lesiones presentaban señales inequívocas de mordedura humana. La Policía Nacional se presenció el viernes en la casa de los padres y los detuvo. Actualmente están en libertad sin cargos con una orden de alejamiento hacia el menor, y el menor se encuentra bajo la custodia de un familiar. Las primeras pesquisas nos dicen que podría ser el padre, el presunto agresor, y la madre la que le encubriera. Y en Lepe, Miriam, ¿qué ha pasado? Se ha denunciado el secuestro parental de un niño de 6 años por parte de su madre. Así es, David Thompson ha denunciado a la madre por un presunto secuestro de su hijo de 6 años, ya que él dice que tiene la custodia. El viernes le dejó a su hijo a su madre para que pasara el fin de semana con él. El domingo se lo tenía que haber entregado, no sucedió. Desde entonces no sabe nada de él y dice que ella, la mujer, la madre del hijo, se lo podría haber llevado a Polonia. El jefe de la comandancia de Huelva dice que no tiene por qué ser un secuestro, que hay que esperar y que es posible que el pequeño sí esté en Polonia, como bien dice el padre, con la madre. Miriam, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. El yihadismo ha vuelto a atentar en suelo europeo. Un hombre ha matado a 2 mujeres, agentes de policía, y a un transeúnte que se encontraba en su coche en la ciudad de Lieja. Ha ocurrido durante un tiroteo en las primeras horas de esta misma mañana. No hacía ni 24 horas que el sospechoso había salido de prisión con un permiso para preparar su reinserción. El autor ha sido abatido y, según medios locales, antes del ataque ha gritado "Alá es grande". La Fiscalía Federal de Bélgica investiga los hechos como un presunto caso de terrorismo. Grave qui se déroule à Liège pour le moment. Nous suivons la situation avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et avec le centre de crise. Je veux évidemment d'ores et déjà adresser au gouvernement tout notre soutien pour les victimes, pour les familles des victimes, et nous aurons l'occasion plus tard dans la journée de donner d'autres informations. Fátima García Manzano, muy buenas noches. ¿Cómo ha sucedido todo? Buenas noches, Alba. Pues la barbarie terrorista ha vuelto a perpetrarse en Bélgica esta misma mañana a manos de Benjamín Hernán, un hombre de 36 años con una pena de prisión por robo y tráfico de drogas y que contaba con un permiso penitenciario desde este lunes. Pero según las primeras investigaciones pudo haberse radicalizado en prisión. Visto el perfil del terrorista, pasamos a conocer cómo transcurrieron los hechos. A las 10:30 de la mañana, Herman se ha acercado a 2 agentes de policía con un cuchillo. Ha sido durante el forcejeo cuando ha conseguido quitar la pistola de una de ellas y dispararles. Ambas policías han muerto junto a un estudiante de 22 años que se encontraba en el asiento del copiloto de un coche que estaba cerca a donde han sucedido los hechos. Después, el terrorista ha huido y ha entrado en un colegio cogiendo como rehén a una empleada de la limpieza. Ha sido en ese momento cuando ha sido abatido por la policía, resultando otros 4 agentes heridos. Es más, la vida de uno de ellos corre peligro al haber sido disparado en la femoral. Y vamos con la peor parte, el balance de víctimas. Tal y como hemos señalado, ha muerto una agente de 53 años, madre de un joven de 25, y otra agente de 45 años, madre de 2 gemelos de 13, quienes ya eran huérfanos de padre. La tercera víctima, un joven de 22 años, estudiante de magisterio, que iba a graduarse el próximo mes, Alba.
Y abrimos nuestra sección del Mundo en Guerra para hablar del atentado yihadista de esta mañana en Bélgica. Saludamos ya al analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál era el perfil de este terrorista? Lo habéis dicho muy bien. Benjamin Herman, pasado de la treintena, lo cual también es importante porque sale de un poco de la tónica más habitual, lo más común del yihadista más joven de la veintena, que era un delincuente común. No estaba en la cárcel por ningún delito de yihadismo, sino por delitos comunes, atracos, trapicheo de drogas. Y era un belga, cuando me refiero a un belga, no era un belga nacionalizado, no era un belga nacido allí pero hijo de inmigrantes, no era árabe, era de pura cepa belga, un occidental. Y digo, ¿cómo termina así? Porque se ha hablado que se ha radicalizado ya, pero él no era musulmán. ¿Cómo ha terminado cometiendo este acto? Bueno, pues básicamente porque primero pasó por un proceso de conversión express en la cárcel, es decir, una conversión muy rápida, dada su cercanía, ya que convivía con presos yihadistas en la cárcel. Y esa conversión express generalmente suele ser... tenemos que tener en cuenta que el porcentaje de conversos en el mundo musulmán en general, hablamos aquí de Occidente, el porcentaje de conversos en Occidente es de un 0, algo, ya depende del país del que estemos hablando, ¿vale? 0,0 algo, 0,1, 0,2, es un porcentaje muy bajo. Sin embargo, entre los yihadistas, si cogemos el colectivo de musulmanes yihadistas, presos por delitos yihadistas, aquí en España se observa que hay un 10% de conversos, es decir, es muy típico que el que se convierta al Islam en Occidente, digamos que coja carrilla, coja el pack completo y pase directamente al yihadismo. Y es lo que ocurrió en este caso con Benjamín y, naturalmente, en la cárcel. Bruno, como decimos, ayer por la noche salía de la cárcel, pero ¿acaso no se hace un seguimiento desde las cárceles a un potencial yihadista? Bueno, el sistema es fallido, es evidentemente fallido. Se conceden permisos a presos, como en su caso, que era marginal, que era violento, inestable, que no estaba en absoluto reinsertado, ni en vías ni con voluntad de reinsertarse, y que encima estaba fichado ya como yihadista desde 2017. Ya se sabía de su conversión y de su conversión radical, con lo cual la pregunta que podemos decir es qué esperaban, ¿no? Es decir, pero igual que él están muchos en su situación, en España en menor medida y luego en el norte de Europa, con Bélgica, por ejemplo, muy típico. Es curioso además que parece que no dejó de lado su anterior vida de delitos comunes, es decir, esa conversión fue, podríamos decir, parcial, ¿no? Porque se sospecha que podía haber participado en un atraco ayer por la noche, en un atraco a una joyería, junto con otros dos compinches, tras lo cual podría haber matado a martillazos precisamente a uno de sus colaboradores, ¿no? Con lo cual, bueno, se junta todo, ¿no? Estamos hablando de un hombre capaz de lo mismo de cometer un atraco, que de cometer un asesinato, que de cometer un atentado terrorista, ¿no? Así que, bueno, la investigación dilucidará si todo esto es cierto o no, pero desde luego era un hombre muy peligroso que probablemente no tenía que estar en la calle. Luego hablabas del seguimiento, ¿no? Es verdad que hay un seguimiento, pero el sistema es fallido, ¿no? Hay dos objetivos en las cárceles, ¿no? Primero, desradicalizar al que ya está radicalizado. En eso es un fracaso en todo Occidente. Si hablamos de España, desde hace 2 años que se implantaron las terapias de desradicalización, como son voluntarias, solo se han apuntado en 2 años 10 presos, de forma voluntaria, 10 presos yihadistas a estas terapias. Ni siquiera sabemos lo positivas o negativas que habrán sido para ellos, pero luego solo 10 presos. Estamos hablando ya de un fracaso reconocido. Y la segunda que se intenta en las cárceles es evitar que esos radicalizados contaminen al resto, a los presos comunes, generalmente musulmanes comunes, que entran por otras razones y, como es el caso de Benjamín, acaban radicalizándose. Es un fracaso incluso en España, donde hablamos que el mes pasado, las cifras que daba el Ministerio del Interior, el mes pasado, en abril, se cifraba en 80 los presos comunes que se habían radicalizado en la cárcel. Y es la foto fija de abril. Podemos contar todos estos años en los que han ido saliendo de la cárcel presos que se habían radicalizado dentro de las celdas, ¿no? Con lo cual, si a eso sumamos que no se les controla ni se les quiere controlar su salida, es decir, evitar que salgan cuando no debieran, porque vivimos en un Estado muy garantista y permisivo y eso ni se plantea, ni que se les puede controlar cuando salen porque no hay medios, especialmente en el norte de Europa, donde los porcentajes son tan abrumadores que es imposible en Gran Bretaña, en Francia, en Bélgica, intentar controlar a ningún colectivo de presos que salga de la cárcel o de radicalizados que estén por las calles, ¿no? Y en España cada vez es mucho más difícil, con lo cual esa es la situación. ¿Cómo se libra entonces una política antiyihadista de manera eficaz?
Bueno, ni soy político, ni voy a aquí dar las claves de qué es lo que se hay que hacer, ni la receta, pero sí que diré 3 apuntes muy genéricos, ¿de acuerdo? Lo primero sería la voluntad política, no la hay, lamentablemente no creo que la haya, pero tiene que haber voluntad política de tomar todas las medidas legales necesarias y posibles, ¿no? La segunda es una reforma jurídica, porque vivimos en un Estado de Derecho y como tal tenemos que actuar. No se pueden hacer las cosas a las bravas, hay que justificarlo, razonarlo y basarlo en una legalidad. Si la legalidad vigente es insuficiente, habrá que modificarla. Pero no hablo solamente del Código Penal, hablo de toda la retahíla de leyes y de reglamentos que acompañan a nuestro sistema jurídico. Y por último, por tercero, una reforma migratoria en profundidad, migratoria y de extranjería me refiero. 2017 fue el año con más detenciones de yihadistas en España. ¿Estamos entonces ante riesgo de atentado? Bueno, el año con mayor número de detenciones. El Ministerio del Interior. Sí, el Ministerio del Interior. Desde el 11M. Sí, efectivamente. Nos lo vende el Ministerio del Interior como una victoria. Es decir, dice, detenemos cada año más porque somos mejores. Bueno, eso se puede ver a la inversa. También se puede pensar que detenemos cada vez más porque hay más malos que detener. La realidad es que seguramente es una mezcla entre ambos conceptos. El problema es que el Ministerio del Interior, pues al final nadie da las cifras reales ni nadie da las valoraciones reales que el ciudadano necesita. De lo que decías de si era inminente o no, yo no diría inminente, una amenaza inminente conocida, porque entonces hablaríamos de un plan conocido, sospechado, con alguna base y por lo tanto pasaríamos a nivel 5, ¿no? en un momento dado. Pero es verdad que la gran media de población, la gran número de población musulmana, que es un 4% en España, recordamos, permite que haya, por lo tanto, un gran número de musulmanes radicalizados que hacen que se oculten muy fácilmente células yihadistas y yihadistas, digamos, como este Benjamín, impulsivos. Por lo tanto, ¿estamos ante un riesgo de ataque? Sí. Riesgo inminente no lo diría, porque eso sería muy asustar, pero sí que podemos decir que es un riesgo muy probable. Bruno Navarro, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros y buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos despedimos ya, volvemos mañana a las 8:30 con más información. Les dejamos con el tiempo, que tengan una buena noche. Este miércoles vamos a estar de nuevo muy atentos a las tormentas. Afectarán sobre todo a zonas del nordeste peninsular, aunque también se producirán, por ejemplo, en la meseta norte. En cuanto a las precipitaciones, las más intensas las encontramos afectando a Aragón, a Cataluña, a la Comunidad Valenciana, también a La Rioja y a la provincia de Soria. Entre 15 y 20 milímetros de lluvia se pueden recoger en tan solo una hora. En esas zonas las tormentas van a ser sin duda la noticia del día. Los cielos van a estar muy cubiertos en general en toda la mitad norte. En el Cantábrico más occidental cielos muy cubiertos, pero no esperamos que la lluvia alcance el litoral. En general más sol cuanto más al sur, aunque se pueden producir algunas nieblas, por ejemplo en Extremadura. En Canarias soplan los vientos alisios y tendremos alguna gota en el norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, sin muchos cambios, en torno a los 20 grados en puntos del centro peninsular, llegando casi hasta los 25 en zonas de Andalucía, y sí que van a bajar un poco las temperaturas en las zonas afectadas por las tormentas.